B1, B1A y B1B. La B1A tiene como característica un marcador que es típico de células T, el CD5. ¿Okay? Son CD5 positivas, mientras que las B1B son CD5 negativas. Y aquí tienen cómo es el patrón de expresión de su BCR, ¿okay? En esa célula, que es un poco al contrario de lo que observamos en el caso de las B2. En el caso de las B2 hay mayor expresión de BCR y GD que de BCR y GN, mientras que en estas es justo lo opuesto. ¿Okay? Las vamos a localizar en la vida adulta en la cavidad peritoneal, en la cavidad pleural, y en el vaso podemos conseguir a esta subpoblación, la B1A. ¿Okay? Su función no está del todo clara, pero en todo caso se han asociado a anticuerpos naturales, ¿okay? Anticuerpos que son producidos de manera natural, son fundamentalmente anticuerpos de tipo IgM, es decir, no pasan por todo lo que sucede en una célula B cuando entra a un ganglio, encuentra el antígeno para el cual es específico, forma la reacción del centro germinal y ocurre todo ese fenómeno de cambio de clase que está acompañado también por la hipermutación somática y maduración de la afinidad. Estas son células que no pasan por ese proceso, ¿okay? Son células B que no tienen eso. Y cuando ocurre eso, que puede ocurrir, entonces se pueden dar situaciones de autoinmunidad. ¿Okay? Entonces son asociadas con respuestas T independientes, obviamente, porque la respuesta de centro germinal es la respuesta típica de un antígeno T dependiente. ¿Sí? Hay colaboración, hay una célula T folicular que coopera con ese linfocito B, que le ayuda y le da señales. Hablábamos, si recuerdan, que la célula B encuentra el antígeno en el contexto de que en el ganglio linfático, en el folículo primario, ¿qué es lo que encuentra el linfocito B? Encuentra el antígeno para el cual es específico, pero ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra en el contexto de una célula presentadora de antígeno, no la célula dendrítica convencional. Esta es una célula dendrítica que se llama células dendríticas foliculares, que expresan en su membrana, ¿verdad?, el antígeno, pero no procesado como lo hace una célula dendrítica convencional, sino que lo expresa como si fuese un complejo inmune. ¿Okay? El antígeno está intacto allí. Y eso es lo que ve el BCR. Cuando el BCR de la célula B ve eso, ¿qué pasa? Se une a esa estructura y le arranca el antígeno de la membrana a la célula dendrítica folicular. Lo endocita, lo procesa y lo presenta en el contexto de sus moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad clase 2. ¿Okay? ¿Y a quién se lo presenta? A un linfocito T folicular cooperador. ¿Y el linfocito T cooperador qué hace? Le da instrucciones a esa célula B para que haga cambio de clase, para que haga hipermutación somática, y entonces se da el ciclo de maduración de la afinidad y el cambio de clase. Eso le pasa al linfocito B2. ¿Okay? Eso no le pasa. Y eso pasa en el contexto de antígenos que son T dependientes. ¿Okay? Eso no le pasa a las células B1 que reconocen antígenos para los cuales no hay todo este proceso de modificación. ¿Okay? Hay también linfocitos B que vamos a conseguir en la zona marginal del vaso. Estos son linfocitos B2. ¿Okay? Son linfocitos B2. Tienen un fenotipo ligeramente distinto. Fíjense que tienen más IgM que IgD en su superficie, en la forma de BCR, pero son muy importantes porque ellos recogen todos los antígenos que vienen en la circulación sanguínea, ¿okay? En la zona marginal. La zona marginal es un espacio del vaso entre la zona blanca y la zona roja. ¿Okay? La zona roja es sangre. ¿Okay? Son senos sanguíneos a los cuales se vacía la sangre en el órgano, y los antígenos que estén allí
presente, quienes lo capturan son esos linfocitos de zona marginal. ¿Okay? Ellos pueden migrar y luego llevar esto a la zona blanca para estimular a células B que estén allí presentes. Su función tampoco es muy clara, están más que todo asociados a anticuerpos naturales de tipo IgM, polireactivos y autoinmunidad. Eventualmente sí puede generar procesamiento como el que hablábamos en los órganos linfóticos. Hay otras poblaciones de células B, hay células B regulatorias. A mí no me gusta el término, pero está escrito en la literatura. ¿Okay? Yo hablo más bien de células B con función reguladora. No me gusta el término de células B reguladoras porque en el caso de las células T reguladoras, las que sí conocemos y todo el mundo acepta, existen, ellas tienen unos marcadores muy claros. ¿Okay? Una célula T reguladora es una célula que está expresando un factor de transcripción que se llama phosphatase. ¿Okay? Eso es una célula reguladora. Yo no consigo una célula reguladora ningún factor de transcripción que me la caracterice. ¿Okay? Entonces, sí, tienen unas funciones reguladoras en ciertos contextos, las células B, y algunos autores las llaman reguladoras. En el timo también hay células B, que son muy importantes para la generación de las células T en el timo. Bien, por ejemplo, fíjense, ¿dónde ocurre entonces ese desarrollo de la célula B? En la médula ósea, principalmente en el adulto, en los huesos largos, en la médula ósea de esos huesos, el esternón, el húmero, las crestas ilíacas, el fémur, y en el interior, en la cavidad de esos huesos largos, está la médula ósea, que es roja en el caso de ustedes, en el caso mío probablemente ya no sea tanto. ¿Okay? Pero en principio, en una persona joven, un niño, vamos a tener una médula con una gran actividad hematopoyética. ¿Okay? Dentro de esa cavidad vamos a tener las células que ustedes conocen, las células tronco, células STEM que llaman, ¿okay? Y a partir de estas células STEM es de donde se originan no solamente los linfocitos B, las células de los linfocitos T y todas las células blancas y todas las células mieloides y todos los eritrocitos. ¿Okay? De manera que ahí hay la actividad hematopoyética en el adulto más importante. ¿Cómo pasa eso en el caso del linfocito B, de célula B? Bueno, tenemos una célula madre hematopoyética que tiene una alta capacidad de autorrenovación, ¿okay? Y ella se puede dividir y reponer a la población de esta célula a partir de esta, la que llaman de long term o de larga duración. ¿Okay? Esta se convierte en una célula hematopoyética también, pero de término corto. ¿Okay? Y esta, de término corto, da lugar a lo que se llama el progenitor multipotente. La más multipotente de todas ellas es la que encabeza el proceso. ¿Okay? Ahora, a partir de este progenitor multipotente, dependiendo de las condiciones en las que esa célula se encuentre, se puede diferenciar lo que se llama un progenitor linfoide o un progenitor mieloide. El progenitor mieloide pues, va a dar origen a los granulocitos, a los megacaricitos que dan origen a las plaquetas, a los progenitores eritrales que dan origen a los glóbulos rojos, y por el lado del progenitor linfoide es por donde se generan los linfocitos T y los linfocitos B. Este progenitor linfoide, que también puede, digamos, dar lugar directamente a una célula B, y este proceso de generación desde que estoy acá como progenitor linfoide hasta generar una célula B toma aproximadamente unas 2 semanas. Esta célula B puede ser una célula B2 o una célula de zona marginal. Recuerden que les decía que las células B1 se generan en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, y luego viajan a estas cavidades y allí ellas, digamos que gestionan su permanencia. ¿Okay? Mientras que en la médula ósea todas las B2 son producidas. ¿Okay? En el caso de los linfocitos T, el progenitor del linfocito T, este viaja al timo, ¿okay? Sale de la médula ósea, viaja al timo y continúa allí su desarrollo ontogénico para convertirse
expresar muy bien, porque a diferencia de las otras células T, las células T expresan CD25 cuando se activan. ¿Okay? Posterior a la activación es que ocurre la aparición de CD25. ¿CD25 qué es? La cadena alfa del receptor de IL-2, ¿okay? Que es el que le da mayor afinidad a ese receptor por la IL-2. Eso es crucial para una célula T activada que va a proliferar. Ok, entonces, acá también, a partir de este progenitor linfoide, se generan las células innatas linfoides, las células NK y las otras células linfoides innatas. ¿Okay? Ahora, un aspecto importante de esto es la epigenética. ¿Okay? Es necesario hablar de esto porque básicamente aquí es donde está la clave de todo ese proceso de diferenciación. ¿Okay? Fíjense ustedes, yo tengo células, vamos a decir, enterocitos, tengo hepatocitos, tengo neuronas. ¿Okay? ¿Cuántos cromosomas tiene un hepatocito humano? ¿Cuántos pares? ¿Cuántos? Dos. No, en total. ¿Cuántos cromosomas? 24. ¿Ok? ¿Cuántos pares de cromosomas? 23 somáticos y una pareja sexual. ¿Ok? ¿Cuántos tiene el enterocito? Lo mismo. ¿Cuántos tiene la neurona? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Si tienen exactamente la misma información genética. Esos cromosomas son idénticos en todas esas células. Si pudiéramos hablar de enterocito, podríamos hablar de una excepción. Pero en todas esas células somáticas, esos cromosomas son idénticos, unos a otros. ¿Sí? ¿Por qué son tan distintos? Porque es una neurona, porque es otro, un hepatocito. ¿Alguien sabe? La diferencia de expresión de eso. Por la epigenética. ¿Okay? ¿Qué determina que en una célula se expresen unos genes y en otras células se expresen otros? ¿Qué determina que en una célula estén silenciados unos genes y en otras otros? ¿Okay? La epigenética. ¿Y de qué va la epigenética? De factores de transcripción. El FOXP3 no es un factor de transcripción. Es un factor de Que transcripción. dice vamos a tolerar esta célula. ¿Perdón? Que dice vamos a tolerar esta célula. Determina la tolerancia. Es una de sus funciones. ¿Okay? Pero él no es solo, él nunca solo es parte de la historia. ¿Okay? Entonces, en el caso del desarrollo oncológico, tenemos una situación completamente similar. Una célula madre es madre, se comporta como una célula madre, tiene ese fenotipo porque tiene encendido en su núcleo una serie de factores de transcripción y tiene apagados otro conjunto de factores de transcripción. Y cuando esa colección varía, entonces la célula tiene un fenotipo distinto. ¿Okay? Y eso es lo que hace que yo pase de la LT, long term, a la ST, short term, o a la MPP y luego a los progenitores linfoides y luego a las células maduras. Es la presencia de una serie de influencias que están más allá de los genes, por eso se llama epigenética, ¿okay? Porque está más allá de los genes. Son cosas que van a encender, que se van a unir a regiones específicas en ese conjunto de genes, ¿okay? Y que los van a encender y van a hacer que se transcriban las proteínas que codifican esos genes. Eso es lo que le da el fenotipo a la célula. ¿Okay? Entonces,
fundamental de el entendimiento del desarrollo ontogénico. La célula toma ese camino porque ella está siendo objeto de ícaros GATA3, GATA1, Notch1, PU1, PAX5, IBF. En cada caso es distinto la mezcla, la colección, ¿okay?, que voy a tener. Y es esas influencias lo que determina que la célula adquiera el fenotipo de lo que llamamos después una célula B, o una célula T, o una célula madre. ¿Okay? Tanto es así que yo puedo agarrar una célula diferenciada de la piel y en mi cultivo introducir unos factores de transcripción y convertirla en una célula madre. Nada más introducir unos factores de transcripción. Son las células madre inducidas. ¿Okay? Entonces, eso es posible. Y es el resultado de la interacción de estos factores con el genoma, y es lo que hace, fíjense, en el caso del progenitor linfoide, en el caso se va a convertir en un progenitor de células B, entonces enciende estos factores de transcripción. En el caso de que vaya a convertirse en una célula T, enciende estos otros factores de transcripción. ¿Okay? Y así para cada uno de ellos. Y esto es nada más una aproximación simple. Esto no se acaba aquí y lo vamos a ver en una imagen más adelante. Ya vamos a ver eso. Pero antes hay que hablar de recombinación BDJ, porque la recombinación BDJ es la esencia, lo que acompaña a la ontogenia del linfocito B en la médula ósea es el fenómeno de recombinación BDJ. ¿Okay? Esa es la marca que define, así como la marca que define el desarrollo ontogénico del linfocito T es la recombinación BDJ, pero el TCR, ¿okay?, en el linfocito B, la recombinación BDJ del BCR, de la cadena del complejo génico que codifica la cadena pesada, y el complejo génico, o los complejos génicos que codifican las cadenas livianas, es la marca de. Aquí está solamente en el caso de la cadena pesada, para hacer simple las cosas, pero esto también pasa en el complejo génico de la cadena liviana, capa y lambda. ¿Okay? Entonces, como decíamos, nosotros tenemos una disposición en el ADN germinal, en esas células madres. Fíjense que el ADN germinal está dispuesto como en grupitos. ¿Okay? Hay una colección de elementos B, hay una colección de elementos D y hay una colección de elementos J. ¿Okay? Están agrupados en el genoma. Entonces, y fíjense, esto es el caso humano. Y en el caso humano tenemos 123 elementos B en el clúster de elementos B. De esos 123 que hay allí identificados por su secuencia, 48 nada más son funcionales. El resto son pseudogéneos. ¿Okay? Son secuencias que tienen las características de un elemento B, pero que no funcionan porque o tienen marcos de lectura alterados o tienen codones de terminación temprana, pero no funcionan, son pseudogénicos. ¿Okay? Solo 48 son funcionales. En el caso del clúster de elementos B tenemos 27, de los cuales 23 son funcionales. Y en el clúster de elementos J tenemos 9, de los cuales 6 son funcionales. ¿Okay? Cuando se va a generar un BDJ, que es lo que codifica el dominio variable de la inmunoglobulina, ¿okay?, de la cadena pesada en este caso, entonces se van a reordenar un elemento J con un elemento D, y el producto de ese reordenamiento se va a reordenar con un elemento D. Y eso sucede de manera aleatoria cada vez que una célula madre o un progenitor linfoide decide convertirse en una célula B. Se escoge un elemento J al azar, se escoge un elemento D al azar y se escoge un elemento B al azar.
pasa, entonces yo tengo la posibilidad de combinar 23 elementos funcionales con 6 elementos funcionales J. Y el producto de recombinación me puede recombinar con 48 elementos funcionales B, cualquiera de ellos, al azar. Entonces, esto, cuando recombina, en el linfocito B maduro, lo que voy a obtener como resultado es un ADN reordenado que tiene un elemento B, un elemento D y un elemento J. En este caso es un elemento B de J bien criollo, porque amarillo sobre rojo. Pero el punto es que aquí, cuando eso ocurrió entre D y J y entre B y D, ocurre edición de la secuencia. ¿Ok? La secuencia entre este elemento J rojo y este elemento D que está codificada en el ADN germinal, aquí ha variado, cambió, se modificó por el proceso de recombinación. Durante el proceso de recombinación, los nucleótidos, la secuencia de nucleótidos en estos sitios, de este lado en el caso del elemento J y de este lado en el caso del elemento D, cambió. Y cuando eso recombina con el elemento B, amarillo, ¿okay? Esta región también cambia. De manera que cuando se produce este elemento B de J, en alguna medida este elemento B de J es diferente al elemento B que estaba codificado en el ADN germinal, al elemento D que está codificado en el ADN germinal y al elemento J que está acá. De manera que si dos linfocitos usan exactamente esos mismos elementos B, D y J, el producto final, a pesar de que usen exactamente los mismos elementos B, D y J, es diferente. ¿Ok? Entonces, yo tengo la situación en la que cada linfocito tiene una identidad única que no comparte con ninguna otra célula. ¿Okay? Y luego de que ese linfocito B maduro ha experimentado ese proceso de recombinación B de J, entonces termina su maduración. Si no lo hace bien, no sale de la médula ósea. Muere en la médula ósea. Y ya vamos a ver cómo es ese proceso de muerte. Pero no sale de la médula ósea. Si él logra rearreglar adecuadamente el B de J de una cadena pesada, y además, porque también tiene que hacerlo con el complejo génico de la cadena liviana. En el complejo génico de la cadena liviana tengo elementos B y elementos J. No están presentes los elementos D. Pero igual, en el cromosoma donde tenemos capa y lambda, y en ambos cromosomas, son distintos los cromosomas no están, tenemos una colección de elementos B y una colección de elementos J que hace exactamente lo mismo. Recombina de manera aleatoria uno con el otro y se me genera el correspondiente BJ, que es el que va a dar lugar al dominio variable de la cadena liviana. ¿Okay? Y una vez que él hace esto, ese linfocito B maduro tiene la posibilidad de expresar una IgM o una IgD en su membrana. Hasta este momento no puede hacerlo porque no ha recombinado. ¿Okay? Y ahora él sale de la médula ósea como un linfocito maduro y se va a la periferia, va a los ganglios linfáticos, va al tejido linfoide asociado a mucosa y consigue el antígeno para el cual es específico. Y en ese encuentro es cuando ese exón funcional que codifica el dominio variable sufre otro proceso de edición, que es lo que conocemos como el nombre de hidrolización cromosómica. ¿Okay? Que lo explicamos cuando vimos un poco la clase de. Pero fíjense que acá les señalo con esos puntitos negros que esto, producto de la
Además ocurre también la recombinación cambio de clase y ya entonces no va a ser IgM o IgD lo que tenga en la membrana de esa célula o lo que tenga de la capacidad para secretar, sino que va a ser, por ejemplo, IgG, ¿okay? O IgA o IgE, dependiendo de la particular situación donde se esté presentando. Entonces, un poco este fenómeno que sucede durante el desarrollo ontogénico en la médula ósea marca la vida del linfocito B y determina que él pueda sobrevivir. ¿Qué pasa en la médula entonces cuando yo tengo a la célula madre que, vamos a hablar en esos términos, toma la decisión de convertirse en el progenitor linfoide común? Comienza a ocurrir interacciones con células estromales que están presentes en ese tejido y entonces va a comenzar un proceso de diferenciación que comienza con esta célula pro-B0, ¿okay? Para convertirse en una célula pro-B. Esta célula pro-B también por interacciones con citoquinas y la expresión por parte de ella de receptores para esa citoquina, entonces recibe los estímulos necesarios para llevar a cabo el proceso de recombinación BDJ y entonces aparece en la superficie de la célula pre-B, a nivel de pre-B, por primera vez aparece la inmunoglobulina que es llamada el pre-BCR. El pre-BCR es distinto del BCR, de la molécula de IgM o IgD. ¿Okay? Y esta condición, ¿okay?, luego va a completarse con la recombinación de la cadena liviana, del complejo génico de la cadena liviana, para dar lugar al BCR, que es IgM y IgD. ¿Okay? Luego que ya la célula está en esta condición, puede salir de la médula ósea, especialmente bajo la influencia de un factor llamado citosina 1-fosfato, para entonces ir al torrente circulatorio y continuar su proceso de maduración, que lo culmina, como decíamos, con el vaso. Pero fíjense, en todo este trayecto, lo que determina la sobrevivencia de la célula es que la célula tenga la capacidad de interactuar con factores. Por ejemplo, quimioquinas en la fase temprana del proceso de diferenciación, después citoquinas como la IL-7, fundamental para que la célula se mantenga viva. Si la interacción entre IL-7 y el receptor de interleucina 7 no se da, la célula muere. ¿Okay? Pero cuando la célula adquiere el pre-BCR, ella se independiza de esa interacción con IL-7. ¿Okay? Ya no requiere de la interacción con IL-7. Y el pre-BCR es el que ahora toma la batuta de la supervivencia de la célula B. ¿Okay? La presencia del pre-BCR es lo que permite que esa célula se mantenga viva. Básicamente, el proceso que hemos estado describiendo o intentando describir fue inicialmente caracterizado por unos autores de 1991, y hay una imagen en la que más o menos se resume el trabajo que ellos hicieron. Pura citometría de flujo. Mediante citometría de flujo fueron capaces de caracterizar las poblaciones celulares que estaban allí y, por supuesto, ayudados con ensayos biológicos, ensayos funcionales, ¿no? Pero fíjense, si yo tomo una muestra de médula ósea, ¿okay?, tengo la médula ósea total y la observo en el citómetro de flujo, haciendo marcaje con dos marcadores, anticuerpos anti-CD43 y B220. ¿Quién es B220? B220 es un marcador hecho en el ratón. Esto es un marcador que marca a todas las células B. Todas las células B durante el desarrollo clínico tienen B220, son positivas a B220. Entonces, si yo marco con B220, un anticuerpo anti-B220, y marco con CD43, que es un marcador hematopoyético, también para hematopoyético, entonces yo voy a tener una población de células acá que es positiva a B220, ¿okay?, pero es negativa a CD43, esta que está encerrada en este rectángulo.
población que está al lado, que es positiva a B20 y es positivo a CD40. O sea, es doble positivo a los dos marcadores. ¿Okay? Si yo tomo esta señal por falsa, hago sordo, ¿okay? Y separo la población de células B20 positivas, ¿okay? Y la población de CD43 positiva, entonces yo voy a tener dos poblaciones. Cuando yo a esta población B20 positiva, CD43 negativa, la examino en función de expresión de IgM y de B220, bueno, por supuesto, a B220 todo el mundo da señal, ¿okay? Porque ella viene de un gating en el que todas las células estaban positivas a B220. Todas las células me dan positivo, ¿okay? Pero la expresión de IgM es diferente. Hay unas células que son negativas a IgM, ¿okay? Hay otras células que son muy positivas a IgM y que expresan también abundantemente B220. De manera que uno puede, digamos, distinguir o diferenciar tres poblaciones. Una población que tiene expresión de B220 e IgM, alta expresión. Otra población que tiene una expresión intermedia de IgM, pero B220 positiva. Y otra población que es negativa a IgM. ¿Okay? Entonces esas tres fracciones, si las llamamos D, E y F, se analizan para expresión en su superficie de IgM y para expresión de rearreglo de cadena liviana. ¿Y qué nos da? La fracción de 0 o muy poca IgM en membrana, como era de esperarse, y muy poco rearreglo de la cadena liviana. Aunque esté rearreglada la cadena pesada, que es lo primero que se rearregla, aunque esté rearreglada, no va a estar expresándose en la membrana. Estas son las llamadas células B pequeñas, las BB pequeñas. Tengo una fracción de células, ¿ok? La fracción E que tiene altos niveles de IgM y ya aquí hay rearreglo de la cadena liviana. Al haber rearreglo de cadena liviana, entonces tengo mayor expresión del BCR en membrana. Estas son células B maduras. Y tengo una fracción F, ¿ok? Esta, que son células que tienen un alto nivel de IgM e IgD y tienen rearreglado la cadena liviana, el gen de la cadena liviana, son células B maduras recirculantes. ¿Okay? Estas no forman parte, digamos, del proceso ontogénico, más estas dos sí están involucradas en el proceso ontogénico. Eso es lo que concluyo al separar y analizar estas tres poblaciones que vienen de acá. Pero ¿qué pasa si analizo estas que, de acuerdo a esto que estamos viendo, podrían contener la fracción de células más inmaduras? ¿Okay? Son B20 positivas y CD43 positivas. Entonces, cuando analizo esta en función de la expresión de un marcador que se llama HSA y BP1, que es HSA, Key Stable Antigen CD24, y BP1, una aminoperoxidasa que ha sido previamente mostrado que está digamos, expresada diferencialmente en distintos estadios de la diferenciación linfóide. Entonces, cuando yo examino estas células, encuentro de nuevo tres poblaciones fácilmente identificables. Una población que es HSA positiva, pero negativa a BP1. Una población que es negativa a los dos, HSA y a BP1. Y una población que es solamente positiva, doble positiva a BP1 y HSA. ¿Ok? Entonces, si la llamamos A, B y C, ¿qué encontramos? Sorteamos esas poblaciones, es decir, las separamos y las ponemos a crecer en atención a su dependencia de células estromales de la médula ósea. Requieren de contacto con células estromales de médula ósea para su supervivencia. ¿Qué pasa con y además el otro elemento o el otro parámetro, si hay rearreglo de cadena pesada? Esta es inmadurez. Estoy viendo por poblaciones más tempranas, porque es rearreglo de cadena pesada. Cuando veo esto, es rearreglo de cadena liviana. Son poblaciones más tardías.
muestra absoluta dependencia de contacto y no hay rearreglo de cadena pesada. ¿Okay? Estas son las primeras que les mostraba en la imagen, luego de que el proyector linfoide común se comienza a diferenciar, pre-pro-B. ¿Okay? Después, la fracción B muestra cierta dependencia de contacto con células estromales. ¿Okay? Y aquí ya hay rearreglo de la cadena pesada, al menos los elementos J y D. ¿Okay? Estas son células pro-B. Y una tercera fracción que ya se independiza del contacto, no requiere de contacto con células estromales. Aquí ya hubo rearreglo de todo el complejo génico. Tengo un elemento B de J recombinado. ¿Okay? Estas son pro-B tardías y células pre-B tempranas. Y estas me están expresando esa proteína de cadena pesada rearreglada, me la están expresando en el contexto de lo que se llama la cadena sustituta. Ya vamos a ver eso. Si ordenamos un poquito eso, vemos más o menos la secuencia. Fracción A, células pre-pro-B, ¿okay? Fracción B, células tempranas pro-B, fracción C, que se puede dividir en dos, alta o baja expresión de este marcador, son tardías pro-B o tempranas pre-B, y después entonces tengo la fracción de células pre-B pequeñas, en donde ya ha comenzado el rearreglo de cadena liviana. Aquí yo estoy expresando ya, ¿cómo se llama? PBCR. Y luego de que ya se rearregló la cadena liviana, tengo células B inmaduras que luego van a componer el pool de células B maduras. ¿Okay? Entonces, básicamente puedo seguir a través de un ensayo de citometría de flujo y unos análisis funcionales cómo es el desarrollo endogénico de las células B en la médula ósea. Aquí el punto básicamente es lo mismo que les estaba comentando antes, los diferentes marcadores que vamos a ver presentes en cada una de esos estadios del desarrollo endogénico, pero lo que les quiero mostrar es esto. Cuando aparece el pre-BCR, que es cuando ocurrió el rearreglo de BDG, más todavía no ha sucedido el rearreglo de cadena liviana, entonces se me expresa en la membrana de la célula una cosa que se llama el pre-BCR. Y esto es lo que le da autonomía a esa célula para poder sobrevivir sin contacto con células estromales, es decir, señales que vienen de parte del receptor de IL-7 con la citoquina IL-7. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, ese pre-BCR, ¿qué está haciendo? Está reconociendo un antígeno para que mande señales hacia dentro de la célula de sobrevida, para que se pueda mantener viva la célula. No hace eso. Fíjense básicamente lo que sucede acá. La cadena pesada, ¿okay? Está rearreglado los genes y se está expresando en la membrana, pero se expresa en conjunción con dos cosas que es por lo que le llaman pre-BCR, que es la cadena B pre-beta y la cadena lambda 5. La cadena B pre-beta es lo que sería el equivalente a el dominio variable o un pedazo importante del dominio variable de la cadena lineal y el dominio constante de la cadena lineal. Pero son dos péptidos distintos. De manera que ellos tienen una secuencia diferente y tienen un exceso de secuencia en sus extremos que permiten, fíjense, que los pre-BCRs interactúen unos con otros. ¿Okay? De manera tal que yo tengo la interacción entre dos pre-BCRs y esto es lo que me manda señalización para yo tener independencia de IL-7. ¿Okay? No está viendo el antígeno, no está viendo ningún antígeno ese pre-BCR, no está interactuando con ningún antígeno. Está interactuando con otras moléculas de pre-BCR que están en la membrana. Y esa interacción permite que haya entrecruzamiento y que haya señalización hacia el interior de la célula.
Y esa señalización es lo que le dice a la célula: mantente vigilante. ¿Okay? El linfocito, no solamente el linfocito B, sino también el linfocito T, es una célula que depende críticamente de señales para poder sobrevivir. Ella tiene que estar sostenidamente recibiendo señales para poder sobrevivir. La manera como lo hace, una vez que aparece el PBCR, es a través de esta interacción. ¿Okay? Y eso es gracias a esta colita adicional que tiene la cadena sustituta, que no la tiene la cadena lineal. ¿Okay? Una vez que se rearregla el complejo génico de la cadena lineal, entonces esto deja de expresarse y es reemplazado por la cadena lineal. ¿Okay? Y se forma el BCR. Ahora la célula tiene nuevamente dependencia para señales de sobrevivir. ¿De quién? Y el IL-7, nuevamente. ¿Okay? Ella tiene que estar recibiendo permanentemente señales de sobrevivir. Si no recibe señales de sobrevivir, se muere por apoptosis. ¿Okay? De manera que el riesgo, el peligro de la apoptosis está siempre presente para los linfocitos. En el caso de los linfocitos B, pero también en el caso de los linfocitos T. Fíjense que además de los factores de transcripción que les hablaba antes de la epigenética, ¿okay? Durante el desarrollo endogénico también aparecen en el núcleo de estas células otras cosas que se llaman microARN y metilasas de ADN, modificadores de histonas, enzimas que interactúan con el ADN y que determinan ese particular patrón de expresión que tiene cada estadio de desarrollo. Y que otro tanto pasa para darle la identidad a la célula, como cuando hablábamos de hepatocitos, enterocitos, neuronas. ¿Okay? Porque esto es básicamente de lo que se trata. Tienes factores de transcripción, tienes microARNs y tienes también estas enzimas que interactúan con el ADN, lo metilan, lo acetilan, lo modifican y lo hacen más accesible o menos accesible a la interacción con factores de transcripción y elementos de la maquinaria de transcripción. Eso es lo que permite que un gen se exprese o no al final y al cabo de cuentas. ¿Okay? Entonces, hay toda una colección de estos elementos dependiendo del estadio en el que se encuentra la célula que van a contribuir a ese fenómeno. Eso es fundamental, que lo tengamos claro. Y esto es simplemente, digamos que una cosa que estamos apenas empezando a entender, ¿okay? En la cual hemos caracterizado algunos de los miembros importantes de esos procesos, pero para nada se trata de una imagen elaborada al final de la historia. ¿Okay? De manera que falta mucho trabajo por hacer, pero sí hemos logrado reconocer que hay elementos más allá de los genes que son los determinantes del comportamiento celular. Ok, fíjense, en la médula ósea, en el ratón y en el humano, básicamente los números son muy similares. Se produce alrededor de 5 por 10 a 7 por día linfocitos B. ¿Okay? Cada día nuestra médula ósea está produciendo esa cantidad de linfocitos B. De la
porcentajes de tolerancia y existen mecanismos que van a depurar. A ver, cuando hablábamos de la recombinación de DJ, decíamos que era un evento al azar. Recombina un D con un J y después el DJ, el producto de recombinado de J, recombina con un D. Yo no tengo manera de anticipar la especificidad resultante. Ahí puede ocurrir cualquier especificidad, incluso autoespecificidad, reconocimiento de cosas propias. ¿Okay? Y sucede muchísimo. Todo eso tiene que ser eliminado del repertorio para que salga de la médula ósea o salga del timo una población de células B o T funcionales que no sean capaces de reconocer el error y reaccionar contra el error. Quienes se encargan en la médula ósea y en el timo de realizar ese trabajo son esos mecanismos de tolerancia que existen. ¿Okay? Y hemos demostrado que existen. Hay evidencia de que existen. Antes de irme a esta imagen, quiero mostrarles, fíjense, aquí los dos genes fundamentales de la recombinación de DJ, RAC1 y RAC2. Aquí están encendidos. La enzima TDT, que es otra, digamos, protagonista importante de la recombinación, del proceso de recombinación de DJ, está encendido. Después que ocurre la recombinación de DJ, fíjense, recombina un D con un J, el producto de recombinación de J recombina con un B y se forma un B de J. ¿Okay? Aquí está encendido. Una vez que tú terminas, se apaga. Ya no hay más RAC1, ya no hay más RAC2. ¿Okay? Ya no va a volver a pasar eso. Es algo que era de que en el genoma estén ocurriendo todas estas cosas, desaparece. Pero un poquito más adelante, ¿okay? En el proceso de ontogenia, ocurre la recombinación de J en la cadena liviana. Y en la recombinación de J se vuelve a encender RAC1 y RAC2, que son las enzimas responsables de la recombinación en la cadena liviana también. ¿Okay? Una vez que ocurre la recombinación de J, RAC1 y RAC2 se apagan. Y esta es una imagen de un texto de hace bastante, a principios de los 2000, en donde ya se conocía que, fíjense, esto es médula ósea, aquí ya el linfocito salió de la médula ósea, está en la periferia, en una linfática, y en los centros germinales, las células B activadas vuelven a encender RAC1 y RAC2. Está ahí ocurriendo recombinación de ojos, de nuevo, en un linfocito maduro en la periferia. Eso se supone que es exclusivo del desarrollo ontogénico acá. Vamos a ver por qué. Porque sí, efectivamente, también ocurre recombinación de J en la periferia, en los ganglios linfáticos, en los centros germinales. ¿Okay? Pero bueno, primero veamos cómo es ese mecanismo central de tolerancia que opera en la médula ósea. Fíjense ustedes, estos experimentos son clásicos también, en los que básicamente lo que se hizo fue ratones que tenían caracterizado su complejo principal de histocompatibilidad, ¿okay? Y el ratón, el complejo principal de histocompatibilidad se llama, el MHC se llama, en el humano es HLA, en el ratón es H2. El ratón es H2. Estos ratoncitos tenían H2, por supuesto, tienen clase 1 y clase 2 igual. ¿Okay? El complejo tiene clase 1 y clase 2. Entonces, en clase 1, con clase 1, estos ratoncitos tenían el alelo T. ¿Okay? Son H2T, clase 1. ¿Okay? Y
monocitos y le introducimos un transgén. Ese transgén codifica para un anticuerpo que es específico contra H2, no el alelo D, sino H2K, un alelo distinto. Cadena liviana y cadena pesada. Ambas cadenas para esa especificidad. Muy bien. Por supuesto, en estos animalitos, todas las células nucleares tienen H2D, el alelo D. ¿Sí? Clase 1 está presente en todas las células nucleares. ¿De acuerdo? Fíjense, son las MHC clase 2, las que solo se expresan de manera selectiva en células presentadoras de antígeno. Las MHC clase 1 son expresadas en todas las células nucleares. ¿Okay? Entonces, todas las células, incluyendo las células normales de la médula ósea de este animal, tienen H2D. En estos animalitos transgénicos encontramos 25 a 50% de las células verdaduras expresando el transgénico anti-H2K. Se produce sin ningún problema el anticuerpo. Las células productoras de este anticuerpo se van a generar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ellas reconocen a un alelo distinto. ¿Okay? Reconocen al alelo K y el animalito lo que tiene es el alelo D. ¿De acuerdo? Bien. Si nosotros examinamos en estos animalitos cómo es la expresión, ¿okay? En 7 animales probados, la expresión del transgén del anticuerpo en la membrana como BCR, ¿okay? O secretado como anticuerpo, bueno, positivo en la membrana y 93 microgramos por ml de anticuerpo. O sea, hay células productoras de ese anticuerpo por todas. No hay ningún proceso de selección negativa, ellas están ahí presentes, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si ahora yo agarro y a él, un animalito de estos, a una hembra, la cruzo con un macho que es H2K? En la prole de esos animalitos voy a tener todas las células nucleadas van a estar expresando el alelo D y el alelo K. ¿Okay? Porque en el caso de HLA tenemos codominancia, es decir, se expresan todos los alelos que estén ahí presentes. ¿Ah? Entonces, estos animalitos transgénicos van a tener en todas sus células nucleadas el alelo D y el alelo K. La única diferencia con estos. ¿Okay? ¿Qué pasa con los anticuerpos, con el transgénico? No hay en membrana, cero anticuerpos solubles. La presencia del alelo K en la membrana de las células provocó la eliminación de todos los clones de células B productoras de anticuerpos con esa especificidad. De anticuerpos expresados en D y en K. O sea, el Anti-K. eliminó a todas las. No. El anti-K no apareció por ningún lado. Ok. Las células B productoras de anti-K fueron eliminadas. ¿Okay? Las células B productoras de anti-K, estas, las responsables de la producción de anti-K, no están aquí. Y no están aquí porque está presente el alelo MHC clase 1K. A diferencia de acá, que solamente está presente el alelo MHC clase 1T. Aquí tengo el D y el K. Tengo los dos. Eso hace que haya una eliminación completa de esos clones que tienen el transgénico. ¿Ok? No aparece. Bueno, resulta que después sí se vio, examinando los genes de las células B, que habían algunas células B que se producían allí, seguían siendo con el transgén anti-H2K. ¿Ok? Unas cuantas.
su dominio, en la secuencia de su dominio variable. ¿Ok? Esa es la recombinación B de J que ocurre en los ganglios linfáticos en la periferia. ¿Ok? Fíjense. Bueno, ya, voy a saltar esta. Fíjense. Yo tengo, ahora es el complejo génico de cadena lineal. ¿Ok? El complejo génico de cadena lineal, como les decía, no tiene elementos B, solamente tiene elementos B y elementos J. El clúster de elementos B y el clúster de elementos J. De manera que aquí lo único que recombina, cuando ocurre la recombinación, en este ejemplo que está encima, ponen a recombinar el elemento B número 3 con el elemento J número 3. ¿Ok? Recombina B3 con J3 y se produce una secuencia que va a jugar al dominio variable de esa cadena. ¿Ok? 3-3. Si esto es el anticarbo de la propuesta que estamos viendo antes, la célula en la reacción de centro germinal puede eliminar eso y recombinar un elemento B adicional con un elemento J adicional que haya quedado en la secuencia del complejo génico. ¿Ok? Eso no puede pasar en el caso del complejo génico de la cadena pesada. ¿Por qué? Por esto. Cuando yo recombino un J con este elemento D, todo lo que está interpuesto desaparece del genoma. ¿Okay? Todo lo que está a la derecha de ese elemento D desaparece hasta que conseguimos el elemento J. ¿Ok? Se unieron. Cuando eso recombina con el elemento B, cualquiera que sea, todo lo que está a la izquierda de ese elemento D, hasta donde yo consiga el elemento B, también desaparece. De manera que cada vez que ocurre recombinación en el complejo génico de cadena pesada, todo el clúster D desaparece. Solo queda el que fue seleccionado. No tengo con quién volver a recombinar. Por eso en la cadena pesada no puede ocurrir una siguiente recombinación de deporte. Mientras que en la cadena lineal, como estábamos viendo, en la cadena lineal sí me quedan aquí unos elementos B y sí me quedan aquí un elemento J que yo puedo usar para hacer su siguiente recombinación. Entonces, en la periferia, ese fenómeno que se llama edición de receptor ocurre. Pero ocurre exclusivamente en el gen que codifica la cadena lineal. ¿Okay? Digamos en la esta es predicción de receptor, ¿okay? Y esta es edición de receptor. Que ocurre, este fenómeno que era que estábamos describiendo, que ocurre en la periferia, es la edición de receptor. Este fenómeno que ocurre a nivel central cuando tenemos la situación de que se está depurando todo el repertorio en la médula ósea de células que salen de la médula ósea, ocurre el fenómeno de edición de receptor. Entonces, yo tengo fenómenos que me permiten modular, cambiar la especificidad del receptor para rescatar a la célula B autorreactiva. Si es que producto de la recombinación
combinación, el resultado es autorreactividad. Tengo mecanismos que me permiten hacer ese reclamo. Antes se pensaba, yo creo que estaba correcto, estoy equivocado, sí, estaba correcto, es edición en el caso de lo central y revisión en el caso de lo periférico. Pero en todo caso, fíjense, antes se pensaba que los mecanismos de tolerancia que permitían ese fenómeno que les explicaba en la imagen del anti-K y el anti-D eran aneria clonal y de lesión clonal. Sabemos que efectivamente sí pasa, sí ocurre aneria clonal y sí ocurre de lesión clonal. Pero hoy en día se acepta que el principal mecanismo para evitar la autorreactividad, para generar la tolerancia, es la lesión del receptor. ¿Okay? Más que la lesión clonal y la anemia clonal, que son mecanismos que existen y están presentes, que se pueden documentar también, pero el principal de estos es la edición del receptor. Si de la edición del receptor el resultado es que ese linfocito que adquirió una autorreactividad sigue siendo autorreactivo, entonces si es sometido a una selección negativa y ocurre la lesión de ese clon. ¿Okay? Pero existe este mecanismo que rescata a esas clonas autorreactivas cambiando su especificidad, ¿okay? A través del mecanismo de edición del receptor y revisión del receptor. Muy bien. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá por hoy y terminamos el próximo jueves de cubrir lo relativo a esta clase. Básicamente creo que lo que a donde vamos ahora es qué pasa cuando ahora ya el linfocito es maduro y ahora se activa y qué le pasa al linfocito activado. Le pasa al linfocito activado